Primero, agradecerles a toda la distinguida mesa de asambleístas, quienes conforman la Comisión Especializada Ocasional para la Investigación de Irregularidades en contra de la Administración Pública, a quien quiero agradecer por la invitación y obviamente de esta acusación del secretario de la Administración, Arturo Félix, que en realidad sorprende que quien acusa en este momento no se encuentra en la sala, en realidad nos da el desagrado de nuevamente volver a hablar al pueblo ecuatoriano, porque me siento en este momento en casa de la voz del pueblo ecuatoriano, que son los legisladores, y en esa libertad que es parte de una democracia sana, en donde las acusaciones también tienen que ser habladas del otro lado. Yo les agradezco por este espacio para hablar la verdad. Y pues su ausencia del administrador Arturo Félix tiene mucho que decir. Así que tomaré las palabras de él, conocidas públicamente, en entrevista del 14 de junio del 2024, donde él afirma estas calumnias específicamente que las voy a leer, señores asambleístas. Abad cometió un error grave que hizo que Noboa se alejara de su binomio. Lo grave que cometió la vicepresidenta Verónica Abad para que el presidente de la República, Daniel Noboa, tome distancia desde el primer día es que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre nuestro y eso nunca lo pedimos, nunca lo solicitamos y nunca lo solicitaremos tampoco. Que esas denuncias no escalaron a lo judicial para no manchar a esas empresas. Cuando ya te enteras de eso, tú tienes que poner un stop y decir, esto pasa ahora. ¿Qué pasaría en funciones? Entonces tienes que cuidar a tu gobierno. Son las declaraciones textuales del secretario de Presidencia, Arturo Félix. Vamos a tomar paso a paso y les agradezco mucho esa disposición que ustedes pueden poner y el interés en desarrollar esta acusación, que claramente es falsa. Jamás he manejado recursos o fondos de campaña para mi supuesto beneficio, como lo señala. Y aún más falso es que fuera la causa para el distanciamiento con el presidente. Eso es mentira. Y sus mismos actos lo comprueban, como el día de hoy, en su ausencia, en un espacio en donde él podía haber dado la cara a semejante difamación y calumnia a la cual he sido sometida. Parte, porque esta es una de las cuantas vamos en este momento a señalar y a enlistar para que ustedes, queridos asambleístas, puedan tener claro de lo que esta persecución política encausa todo este señalamiento contra mi honra, tanto mía y de mi familia y de mis colaboradores. Pues mire, estas acusaciones van justamente acompañadas de la misoginia machista, porque esto es lo que se ha visto en redes sociales. El acompañamiento de todo un aparataje de troles a los que atacan automáticamente con las mismas frases copiadas acerca de la vicepresidenta, que tengo casos de corrupción, como lo dijo también una colaboradora de presidencia de comunicación, la señora Irene Vélez, que tengo varios casos, ¿sí?, de corrupción. Y yo les pregunto a ellos, ¿cuáles casos de corrupción? Mi hoja ha sido intachable, mi hoja es transparente, 25 años de carrera política, dirigida al servicio, voluntariado, a la parte social que ha distinguido mi carrera política, tanto humana como social. Así lo he demostrado, siempre llevada de la transparencia, de la verdad y de la fortaleza que nos trae acompañar esos valores de servicio a la gente que más lo necesita. Sin embargo, para ellos he tenido casos de corrupción. No he tenido un solo caso de corrupción. Y en este caso que él quiere señalar, que claramente lanza la piedra y esconde la mano, porque es así lo que está haciendo, voy a ser precisa justamente con estas afirmaciones públicas del señor Félix. Dice que cometió un grave error. Y en realidad creo que la acusación de él es la grave. Porque un grave error, como lo califican intencionalmente de esta forma, para causar daño aún más de lo que ha ocasionado de una manera, señores asambleístas, irreparable a mi persona, a mi moral, a mi familia. Porque aquí también lo involucran a mi familia en sus calumnias. Pero que esto está fuera de contexto. Fíjense ustedes, esto es nada más una pieza de los ataques agresivos y viles de los muchos que he recibido por parte del presidente Noboa y de todo su gabinete, acompañado de todas esas granjas de troles y algunos actores de opinión pública y política interesados justamente a acompañar un linchamiento brutal mediático a la que he sido sometida durante casi estos 8 meses que tenemos dentro de, luego del posicionamiento y luego de las elecciones del ecuatoriano. Por ello es irreparable.
Segundo, él manifiesta que estos hechos, que son falsos, habrían ocasionado que el señor Noboa se alejara de su binomio, el cual también es falso. Quien tomó la distancia, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, y que fue público, fui yo. Yo fue quien denunció y de una manera valiente y transparente tomé esa distancia, aún desde la campaña política, que muchos de los ecuatorianos conocen de primera mano. Cuando yo me di cuenta que acepté ser binomio de una persona equivocada por abusadora y desleal primero a su palabra y a sus promesas, como lo ha hecho el pueblo ecuatoriano, y que ahora ya está evidenciado de todo lo que él ha prometido y que no ha cumplido como parte de un compromiso hacia el pueblo ecuatoriano, que es nuestra propuesta de trabajo hacia nuestros votantes. Luego fui separada de este gobierno. Pues imagínense, antes de posicionarnos, todos los hechos que se han dado y que son públicos, como no invitar a su binomio al almuerzo que por generaciones se lo ha hecho, a una fotografía pública histórica que nuestro país lo ha hecho. Es decir, ahí es claramente que no soy parte de un gobierno antes o después, como él lo quiere señalar. Porque en realidad, mire, lo evidente, en realidad no soy parte de un alza de impuestos que él ha puesto, porque eso no está ofertado en nuestro programa político, el alza de los combustibles, los contratos vinculados a ministros, la falta de control de delincuencia que tenemos en nuestras calles, la falta de oportunidad de trabajo, la ola de migración que tenemos más grande de la última historia ecuatoriana. Entonces, si estuviera el señor Félix sentado ahí, le dijera en este momento, señor Félix, sí, no soy parte de su gobierno. Escúcheme bien, no soy parte de su gobierno en estas condiciones a las cuales ustedes han sometido a nuestro país y a nuestro pueblo. Se dice también dentro de esta declaración que es lo grave que cometió la vicepresidencia Abad. Imagínense, para que el presidente de la República, Daniel Noboa, tome distancia desde el primer día. Y no es así. No fue el presidente, señores. Fue Verónica Abad quien, el momento que destinaron mi vida prácticamente al destierro hacia Israel, fui muy clara como el ecuatoriano por las causas. Primero, de que me se alejaba. Segundo, el abuso, el atropello, la misoginia y el despotismo de un binomio que no voy a tolerar, no lo aceptaré, porque ese es el real motivo. Aún más grave es lo afirmado por el señor Félix, en cuanto sostiene que ciertos empresarios denunciaron que ella ha recibido dinero a nombre nuestro. Y eso nunca lo pedimos, nunca lo solicitamos y nunca lo solicitaremos tampoco. Esta afirmación, queridos asambleístas y honorarios de esta mesa, de esta comisión, que en realidad aplaudo que exista, para transparentar justamente todas estas falsas acusaciones y dar espacio a la verdad. Esta afirmación, además de constituir un grave delito, es una barbaridad política y comunicacional que pretende solo el desprestigio en mi contra, con otras que se han inventado. ¿Lo recuerdan, señores, a ustedes y queridos ecuatorianos, la denuncia de TC Televisión? Hasta ahora no he recibido yo, ni el pueblo ecuatoriano, ni las disculpas por tan graves acusaciones disfrazadas de noticias, usadas por una justicia como prueba. Eso es falso, una falsedad más, un engaño más al pueblo ecuatoriano. Jamás he recibido dinero de ninguna naturaleza a nombre del señor Noboa, ni de la campaña, ni he manejado fondos de campaña, ni públicos ni privados. Pues solamente los responsables económicos del señor Noboa, que por legalidad tienen. Y ellos son los que tienen que rendir cuentas y declararles ante el CNE. Estos recursos que él señala supuestamente que intervinieron en campaña, ellos son los que tienen que responder. Háblese de material, de pancartas, de cartones, de acuerdo al código de democracia que señala o los similares que puede señalar. En este caso de binomio es el presidente quien debe responder. Yo no. A mí jamás se me ha encargado un solo dólar de la campaña. Y es por eso que la ausencia del señor Félix justamente aclara lo que yo les estoy diciendo. Porque no existen tales empresarios. Porque si existieran tales empresarios, que dice que no escaló lo judicial de acuerdo a su declaración, para no manchar a esas empresas, imagínense lo que afirma que los supuestos empresarios han denunciado, pues, y de inmediato dice que no han denunciado. ¿Qué mismo? ¿Denuncian o no denuncian? Para no manchar a esas empresas. Aquí quieren mentir.
el señor Félix y este gobierno. Si un empresario ha entregado dinero de forma ilegal, entonces tiene que darnos a conocer quiénes son esos supuestos empresarios, porque han cometido un delito. ¿Y cómo parece entonces claro? Ellos, porque no sé si el presidente y sus asesores, pero sí es seguro que el señor Félix lo sabe, quién son esos empresarios. Si no denuncian, son cómplices de los delitos que supuestos empresarios han cometido al darme dinero a mí. Lo están encubriendo. Deberían justificar lo que dicen y parar de una vez con tanto atropello de lo que me han provocado. Y fíjese, como no podía faltar, agrega en su entrevista que cuando ya te enteras de eso, tú tienes que poner un stop y decir, si esto pasa ahora, ¿qué pasaría en funciones? Entonces tienes que cuidar a tu gobierno. Por supuesto, señor Félix, no podía faltar la insinuación casi apocalíptica de qué pasaría si la vicepresidencia asume la presidencia en esas instancias, cuando el presidente Noboa sea candidato, porque eso dice la ley. Aunque al parecer ya es candidato, al parecer todo su gobierno se encuentra en campaña en este momento. Y reitero que todo lo afirmado sobre el tema es falso. Jamás he manejado recursos o fondos de la campaña para mi supuesto beneficio, ni el de otros, ni el de mi familia. Y que esa fuera la causa para el distanciamiento que él señala con el presidente, para acotar nada más y nada menos enseguida a la acusación del viceministro de gobierno, en donde acto seguido entra para señalar que yo soy peligrosa al tomar el poder. Que por eso tienen que buscar los diferentes mecanismos, hablar claramente de violentar la Constitución, a quienes ustedes representan para la defensa aún de nuestra Constitución y de nuestras leyes y nuestra Carta Magna. La campaña permanente del gobierno, queridos asambleístas, en mi contra, sí ha sido calificada algunos medios de comunicación, la serie de ataques que he recibido del presidente Noboa y de su gabinete en mi contra. Y es la violencia política, una constante en este gobierno, a vista y paciencia de la opinión pública, de políticos, de jueces, de periodistas, de fiscales y autoridades. Y es por eso que quisiera que me presten atención brevemente, porque la lista parece ser infinita, pero es necesario que en este espacio el pueblo ecuatoriano y ustedes como delegados en legislar y esta comisión sobre todo que investiga, porque el no de ustedes dice que ustedes investigan las irregularidades en contra de la administración pública. Y es por eso importante señalar todo el hilo de la persecución, en donde claramente hay el uso y el abuso de la estructura pública para el ataque a una persona, basados en el engaño, en la calumnia, en las actitudes perversas, en las difamaciones, para tapar la incapacidad de un gobierno. La primera presión, después de innumerables por medio de muchos canales, a que renuncie. Segundo, las amenazas públicas y en privado, que seré destituida por incumplir funciones si yo no acato un decreto, el cual me desterró hacia tierra de... Y que públicamente dije al pueblo ecuatoriano que yo lo tomaba para guardar el orden y el equilibrio constitucional de nuestro país, es decir, la paz de nuestro país. Y en nombre de eso vine a cumplir las funciones delegadas en ese decreto inconstitucional, que bien saben que es inconstitucional, porque no fui elegida por el pueblo ecuatoriano para venir a calmar una guerra que no es la nuestra, mientras nuestro pueblo ecuatoriano gime de dolor, gime de pobreza y de miseria y necesita ser aún puesto en auxilio en este momento de lo que pasa a nuestro pueblo ecuatoriano con mucho dolor. Los ataques a mi honra han provocado este destierro y sin embargo, hasta este momento, señores asambleístas, en donde el eminente ataque que estamos esperando en horas o en los próximos días no ha sido escuchado ante una canciller que es sorda hacia las diferentes propuestas de planes de contingencia para en caso de emergencia poder salir de este lugar. Al contrario, una canciller ha negado mis días de descanso que por derecho anticipado lo tengo, buscando ocupar todo un aparataje público, y eso es a lo que me voy a referir con este hilo. El abuso de las instancias, de los servidores públicos, para perseguir a una persona, para acosar a una persona. Esto es violencia política, por supuesto que sí. Todo lo que han ocasionado este
mediante decreto ilegal inconstitucional, me asigna otro cargo más para ellos, supuestamente, cuando la ley no permite 2 cargos. Inmediatamente pide la reestructura también a través de decreto de la vicepresidencia. Y empiezan a menoscabar los bienes incluidos para desmantelar. Y a eso hay que preguntarle al señor Félix, que no está en esa sala, que nos enviaban a pedir que les demos espacio y más espacio dentro de la vicepresidencia para ellos, para el Ministerio de Gobierno, que le demos la sala y el departamento que existe, la mini suite que existe en la vicepresidencia con mis objetos personales, para que le demos a él. Eso no dice el señor Félix. Y ese es el abuso en contra de la administración pública. Él es el que debería estar aquí dando la cara de todos los casos que nosotros tenemos registrados documentalmente en la vicepresidencia de la República. Y cuando ustedes lo requieran, están abiertos para podérselos dar. Luego quita por decreto mi seguridad. Aquí estoy sola, manteniéndome con mis hijos, esperando misiles a que nos caigan nuevamente. Porque el escalamiento de la guerra conoce el mundo entero. Sin embargo, hay una canciller que no cree en la información oficial que pasamos de una embajada para ella, para que pueda darnos el ok al plan de contingencia y ser parte de la solución de este problema para muchos ecuatorianos que viven aquí. Posterior a ello, encarcelan a mi hijo y amenazan con hacerle daño en prisión y lo envían a La Roca con mensajes externos para que renuncie a la vicepresidencia de la República. Luego de ello intentan una vía en la Asamblea para destituirme con juicio político por otra investigación construida junto con fiscales. Es una vergüenza. Pero como no les funciona, captan a algunos tristes y ambiciosos asambleístas a su partido político. Luego viene una denuncia sorpresiva al Tribunal Contencioso Electoral del señor Juan Esteban Guarderas, afín al gobierno, que le provoca su enjuiciamiento a él, penal, por falsificar la firma de su abogado. Porque nuevamente lo va a intentar. Como no le salió esta, salta otro actor. Vuelve nuevamente el viceministro del gobierno, Esteban Torres, a declarar con descaro la violación al orden constitucional, buscando todos los mecanismos para que no se cumpla la ley de la manera más diciendo que soy un peligro y que no estoy a la altura de los valores y principios del presidente. Yo me sigo preguntando, ¿cuáles valores y principios tiene el presidente? Ellos son los violentos. ¿Y el pueblo ecuatoriano debería tener miedo a mí? Que esa es la pregunta más misógina que pueda haber de los periodistas cuando le preguntan a un analista político, ¿usted le ve peligrosa o no le ve peligrosa? Dicen, ¿cuándo las mujeres somos un peligro? ¿Acaso no hemos luchado por más de 100 años, una Matilde Hidalgo, para reivindicar nuestra postura en la política? ¿Acaso no se ha luchado desde los diferentes frentes femeninos para que nuestra lucidez también en la toma de decisiones, porque esto es importante, nos dieron el poder de decisión a las mujeres? Sin embargo, lo único que he hecho yo es resistir al abuso y a la mentira de los violentos, que encima de eso se esconden tras las sombras. Pero no les vamos a dar gusto. Intentan otra denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Y aquí ya viene un actor externo, un señor Juan Manuel Peñafiel, que coincidencialmente y sorpresivamente presenta a nombre de mi hijo un habeas corpus ilegal para socavar el proceso a su legítima defensa. Ahora ya sabemos quién auspicia. Este individuo dice ser ahora representante de una supuesta corte de justicia indígena. Sin ser indígena, ¿no? Un falsante. Porque yo me pregunto qué opinarán las verdaderas organizaciones de nuestros valerosos y dignos indígenas de un pueblo que ha sufrido también persecución y discriminación, nuestro pueblo indígena. Tomar su nombre para hacer fechorías como la que le acaba de negar el contencioso electoral. Luego presentan la consulta del procurador del Estado y al CNE 2 instancias que no le dan la razón al presidente cuando él quiere poner la figura de candidato presidente. Al mismo tiempo,
Es claro un intento de violación nuevamente a la Constitución, pero en este caso ya lo dice él mismo. Luego la fiscal Salazar, la jueza Camacho intentan vincularme a un proceso históricamente veloz, flash, en pocas horas, declarando reservado hasta un oficio que ni la prensa ni ustedes, señores asambleístas, ni la opinión pública conocen las pruebas que jamás existieron. Sí, y seguido a esto, nuevamente el señor Guarderas, más envalontonado porque ya sabe los errores y sin una ápice de vergüenza a su cara de haber falsificado una firma, nuevamente presenta siendo vocal del Consejo de Participación Ciudadana, que Ciudadana ya no tiene nada, viles únicamente y serviles para el poder de turno, lo que finalmente es calificada y en este momento está en trámite, que para su conocimiento y la prensa no me han notificado nada. Y como para que queden claras las intenciones del presidente Daniel Noboa, sí, este manifestó en entrevista y en cadena radial el 8 de julio que yo no la voy a sacar. Ella se va a salir solita. Al final todo cae por su peso. Y muy varonil el periodista Roba le pregunta, ¿usted cree que ella renuncie? Porque está encaprichada que quiere ser presidenta. Y a poco dice que los que me van a salvar es el viejo Ecuador. Y la salva la troncha. Es decir, este es el claro ejemplo de una falsedad tan galopante en nuestro país con un gobierno que está muy por lejos de estar a la altura de lo que los ecuatorianos anhelamos y creímos que podíamos tener con él. Asumiendo de que yo me voy a salir solita. Aquí estoy parada y firme, señores asambleístas, trabajando día a día por mi Ecuador, por esa función que me delegaron a hacer, por mantener las mejores relaciones y un Ecuador en alto, no mendigo, sino alto. No como esa mujer que se arrodilla ante el gobernador malo en la provincia de La Suay suplicando medicina, ayuda porque nos morimos. Los ecuatorianos tenemos que estar firmes y de pie y no tenemos que humillarnos ante esta clase de atropellos y este prácticamente odio que están construyendo en el pueblo ecuatoriano. En todo momento las calumnias y la descalificación y la violencia política del presidente y de sus miembros de su gabinete es claro. Y ahora yo me pregunto, señores asambleístas, ¿qué sigue? ¿Qué va a intentar ahora el presidente? Porque cada mañana amanezco pensando, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Cómo me voy a defender desde esta distancia tan lejos y en la soledad en la que me encuentro apenas con 3 funcionarios? Gracias, que siempre digo, Dios me coloca junto a personas profesionales y de buen nombre. ¿Qué va a hacer ahora para evitar el orden constitucional? Porque claramente no es la voluntad de él encargar la presidencia. Recordemos que es la Constitución la que la dispone. Entonces yo sí temo por mi vida, por supuesto, en el momento en el que estoy más todavía, y hoy le responsabilizo mucho más al presidente Daniel Noboa y a sus ministros de gobierno por cualquier atentado o ataque que pueda hacer contra con mi familia, el equipo cercano de trabajo que tengo, porque he hablado la verdad, porque han sido eficientes, porque han sido profesionales, porque el abuso de poder está demostrando que no tiene límites, señores asambleístas, y mucho más con una justicia ciega, sorda y muda ante el poder de turno. Ustedes son un poder. Y yo pido su reflexión para que sea ese muro de contención ante el absolutismo que podemos estar viviendo los ecuatorianos los próximos 20 años si no sabemos elegir y no sabemos en este momento escoger la verdad y la justicia. No queremos una justicia sumisa al poder. Hemos avanzado de la politización de la justicia, que pensábamos que era uno de los peores males de la sociedad, a algo mucho peor. Estamos viviendo la judicialización de la política. Jueces y fiscales ahora convertidos en actores políticos y ahora propagandísticos. Y el nuevo escenario de vencer a los rivales políticos
Ya no es en las urnas, ya no son las ideas lo que se tiene que discutir con ustedes, señores legisladores, que ustedes saben que aún siendo de diferentes bancadas, pueden sentarse alrededor de la mesa como están ustedes en este momento, sin tener que insultarse y odiarse y perseguirse. Ustedes de manera racional pueden llegar a entender qué es lo que les une. Entonces, el nuevo escenario ya no es vencer al rival político en urnas, sino en la construcción de procesos legales con fiscalías y juzgados y ante tribunales cuyos jueces y operadores son piezas claves dentro de los partidos políticos. La independencia de justicia tan mencionada para que garantice la seguridad jurídica y la democracia no puede anular y acabar con los rivales que se consideran enemigos. He dicho varias veces lo mismo. Yo no tengo enemigos. Lo que tenemos son personas que tienen un sentido diferente. Y hay que saber tolerarlas, y hay que saber escucharlas, y hay que saber aún debatir esas ideas contrarias. No como lo que acaba de hacer el señor Félix, acusa y se esconde. La justicia debe terminar sus vínculos con la política, y menos por el poder abusivo y legítimo. No se puede darle poder al poder, señores asambleístas. ¿Qué nos espera entonces al país, por Dios? Porque nos hemos vuelto tan tolerantes al ataque, a la violencia, a la inseguridad social y política. ¿Desde cuándo los grupos de poder son dueños de mi pueblo, de la gente que hoy puede tomar decisiones sin respetar normas, sin respetar procesos, como lo acabamos de ver en el caso Logan, en el caso de las barcazas? Es decir, atropellan, acostumbrados a atropellar, y nadie puede hacer nada. Llegan hasta abusar de los recursos del pueblo. Y gracias por investigar esto, porque llegan a mover toda una estructura del Estado para perseguir a los que consideran oponentes y enemigos políticos. Señores asambleístas, esto debe considerarse un grave delito y la lesa humanidad. Eso significa, porque aquí persiguen a familias enteras. Mañana pueden ser sus familias asambleístas, pueden ser sus familias ecuatorianos. Aquí persiguen a las familias. Por eso hago un llamado a su convicción de legisladores y fiscalizadores fundamentados en la verdad y la justicia, en la unidad y no en el odio. Siempre voy a repetir, la fórmula no es luchando contra lo que odiamos, es salvando lo que amamos. ¿Qué amamos? Ecuatorianos, la vida, la libertad, a nuestros hijos, a nuestras familias, la paz. Entonces, es momento de levantarse y denunciar el abuso y la violencia política y hagamos público el atropello a los derechos del pueblo, a la democracia y al orden constituido. Yo por mi parte resistiré, no voy a ceder ante tanto atropello. Voy a respetar el equilibrio y el orden constitucional como lo dije en el momento que salí del Ecuador. Por eso estoy aquí. Me han querido tener desterrada, secuestrada, censurada por una canciller, atropellando mi legítimo derecho a la libertad de expresión y a la obligación de rendir cuentas a mi pueblo, quien me eligió. Ha sido reducida mi investidura en una subordinada. La jerarquía de segunda mandataria electa por voto del pueblo ecuatoriano a una funcionaria subalterna como es la canciller, hoy en juicio político, que ante la amenaza de ataque que hoy pasamos en este país, demuestra un desprecio a la embajada por estar aquí, la vicepresidencia, con una indiferencia al aceptar sin aceptar nuestra información diciendo que no es oficial y que las posibles vías de un plan de contingencia enviado hace más de 5 meses a su despacho para una salida en caso de emergencia ante este ataque inminente que tendremos quizás en los próximos días. Esperemos que Dios no lo permita, pero así ya lo dicen, no yo, la información oficial de este país. Por lo tanto, señores asambleístas, para terminar y concluir, mi propuesta política, ya conocen los ecuatorianos. Yo no estoy en campaña política. Yo este momento solo requiero de la verdad y gracias por este espacio para la verdad y dejar sentado y dejar visto a los pueblos ecuatorianos de mi servicio a mi pueblo, a un pueblo que está pobre y necesitado de que se le cumpla las funciones y que se le cumplan las promesas que nosotros nos hemos comprometido y que nos han dado su voto para ejercerlo.
No podemos ser complacientes con esto. La base he aprendido hoy que estoy aquí y he aprendido sobre el derecho internacional. La base es justamente que no se vuelva a repetir. La creación del derecho internacional es basado justamente en los actos de odio, en los actos de discriminación hacia un pueblo, los actos de persecución hacia un pueblo. Esto no se trata solamente de justicia política, señores asambleístas. No, se trata de la fuerza de la ley. Es la que debe movilizar para rescatar la justicia. Y eso quiero dejarles sobre la mesa. Muchas gracias, señores asambleístas.